Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo una explicación, una descripción de lo que es el proceso de modelización matemática en programación lineal, el importante proceso de modelización matemática, y también vamos a estar abordando tres ejemplos en los cuales se estará construyendo el modelo de programación lineal, de tales situaciones. Bien, la modelización o el modelado matemático dentro de programación lineal viene a ser su punto neurálgico, viene a ser su fase más importante, su fase más interesante, ya que de nada nos sirve tener una serie de algoritmos, de procedimientos, de pasos, de métodos, etcétera, etcétera, si no tenemos un problema del mundo real el cual solucionar, el cual determinarle una solución con el fin de apoyar lo que es el proceso de toma de decisiones dentro de la empresa o de cualquier organización. Hay muchísimos problemas del mundo real que son susceptibles a ser resueltos como programación lineal, o sea, las acciones son muchísimas, pero hay tipos específicos, categorías específicas de estos problemas, que es donde vamos a centrar nuestra atención. Hay problemas de transporte, hay problemas de asignación, problemas de redes, problemas de producción, problemas de mezcla, problemas financieros, problemas logísticos, etcétera, etcétera. En fin, hay muchísimos problemas que pueden ser susceptibles a abordarse con esta importante técnica. Un modelo de programación lineal, pues, es una representación abstracta matemática que va a estar compuesta por variables, por coeficientes, por números, por constantes, etcétera, etcétera, que van a hacer una representación fiel y exacta de ese problema que estamos analizando. El modelo matemático de programación lineal tiene lo que es una función objetivo, que tiene dos criterios, uno de maximización y uno de minimización, y que va a estar sujeta a una serie de restricciones de ecuaciones lineales, y que van a ser, pues, una representación fiel, vuelvo y les repito, del problema que está en un lenguaje natural y que proviene del mundo físico. Esta es la parte interesante entonces de lo que es la programación lineal, el modelado matemático. Bien, cuando se construye lo que es el modelo de programación lineal, hay que analizar, hay que traducir, pues, porque hay que traducir elementos que están en un lenguaje natural, llevarlos al lenguaje matemático. En el mundo físico hay que identificar ciertos elementos, pues, para tener esa representación fiel y exacta. Y aquí hay que construir estos elementos de una manera bastante detallada a fin de tener una representación precisa. Esta etapa se conoce como un proceso, es una etapa de matematización, como lo definen algunos de sus autores, y pues siguiendo una serie de pasos de manera ordenada, de manera paciente, porque este es un proceso que no se asimila de un día a otro, hay que llevarlo a la práctica, pero con un poquito de paciencia y de constancia, pues podremos lograr nuestros objetivos. Bien, los pasos para la construcción de un modelo de programación lineal son tres. El paso número 1 es definir lo que son las variables de decisión, cuáles son las incógnitas de nuestro problema, qué es lo que deseamos calcular, qué es lo que deseamos determinar. Un modelo de programación lineal puede tener desde una hasta n variables, pueden tener muchísimas variables. Eso va a depender de la naturaleza del problema que estemos analizando, y pues es lo que vamos a desear entonces calcular. Si este paso es hecho correctamente, entonces los pasos subsiguientes son llevados de manera más fluida. Número 2 es definir cuál es el objetivo de nuestro problema, cuál es la finalidad, cuál es el fin, cuál es la meta, cuál es la solución que deseamos entonces optimizar en función de los criterios de maximizar, ya sea obtener ganancias máximas, o de minimizar costos o gastos. Y número 3, definir el conjunto de restricciones a la cual va a estar sujeta nuestro objetivo, nuestra función objetivo, cuáles son las limitantes de nuestro problema, que limitan entonces la solución, qué recurso tengo, de qué manera voy a hacer uso de los recursos que poseo, o de qué manera voy a satisfacer algunos requerimientos que se exigen. Estos son los pasos, entonces, los tres pasos principales para la construcción del modelo matemático de programación lineal. Vamos a ilustrarlo con tres ejemplos. Vamos con el primero de ellos, el cual dice de la siguiente manera: una compañía fabrica dos productos, A y B. El volumen de ventas de A es por lo menos 80% de las ventas totales de A y de B.
Sin embargo, la compañía no puede vender más de 100 unidades de A por día. Ambos productos utilizan una materia prima cuya disponibilidad diaria máxima es de 240 libras. Las tasas de consumo de la materia prima son de 2 libras por unidad de A y de 4 libras por unidad de B. Las utilidades de A y B son de 20 y 50 unidades monetarias respectivamente. Dice, determine la combinación óptima de productos para la compañía. Bien, si bien no vamos a resolver, a obtener lo que es una solución óptima, sí vamos a construir el modelo de programación lineal, o sea, vamos a determinar cuáles son las variables de decisión de este problema, cuál es su función objetivo y a cuáles restricciones va a estar sujeto. Bien, vamos con el paso 1, el cual es definir las variables de decisión, y nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las incógnitas que ese problema posee? ¿Qué es lo que deseamos obtener, calcular, determinar, etcétera, etcétera? Vamos a ver un poquito nuevamente el enunciado, porque aquí es importante, estos enunciados hay que leerlos muchas veces para poder extraer la información que nos interesa. Entonces nos habla pues de esa compañía que fabrica dos productos. Nos habla también de una, fíjense acá, de una utilidad, de una, perdón, voy a quitar un momento acá. Nos habla de una utilidad, lo cual quiere decir que es un problema en donde se desean determinar ganancias, utilidades. Cuando encontramos información como esta, esto se refiere a que hay que maximizar entonces las ganancias como información que vamos entonces recopilando. Ahora, ¿sobre qué elementos necesitamos decidir cuáles son las alternativas que tenemos o las incógnitas que queremos determinar? Pues fíjense entonces que la compañía fabrica dos productos. Lo demás nos está diciendo que hay una serie de limitaciones allí, y pues si nos está hablando de utilidades, lo interesante sería determinar qué cantidad de productos de esos dos tipos de productos se necesitan entonces fabricar para obtener una ganancia máxima. Esa sería entonces, en líneas generales, parte de la información. Entonces nuestras incógnitas serían entonces la cantidad de artículos que tiene que fabricar de esos dos tipos de productos A y B, de la siguiente manera. Entonces vamos a basar nuestra decisión en estas dos alternativas, sea X sub 1 igual a la cantidad de unidades del producto A. Vamos a determinar entonces esa cantidad de unidades, y sea X sub 2 la cantidad de unidades del producto B. Entonces, ¿qué cantidad de artículos vamos a producir? Esa va a ser entonces que a la hora, al momento que se resuelva el modelo matemático que vamos a plantear, entonces esa va a ser la solución, los valores que va a arrojar, ¿no?, el número de artículos de A y el número de artículos de B. Entonces, tomando en cuenta estas alternativas, vamos a abordar lo que es el paso 2, que es definir la función objetivo. ¿Cuál es el criterio objetivo apropiado para evaluar esas alternativas que previamente determinamos? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo de nuestro problema? ¿Cuál es la finalidad? Etcétera, etcétera. Entonces, si sabemos que queremos determinar la cantidad de artículos a producir, entonces vamos a ver cuál es el criterio apropiado para evaluarlo. Nos dice adicionalmente que las utilidades, o sea, lo que se percibe de A y de B, son de 20 unidades monetarias y 50 unidades monetarias respectivamente. Por lo tanto, ya que queremos entonces saber qué cantidad de artículos producir para obtener una ganancia máxima, eso se traduciría de la siguiente manera. Fíjense, este es nuestro objetivo: maximizar una función objetivo z que va a ser igual a la cantidad de artículos del tipo A que quiero producir, sabiendo que la utilidad por cada uno, la utilidad unitaria, es de 20 unidades monetarias, y cuántos artículos del tipo B deseo producir, conociendo que la utilidad unitaria por cada uno de ellos es de 50 unidades monetarias, valga la redundancia. Fíjense entonces que ese va a ser nuestro objetivo, y que eso va a ser igual a ingresos que van a estar establecidos en cualquier moneda que se esté utilizando acorde con el contexto del problema. Vamos entonces a definir las restricciones. Serían conforme a qué restricciones se toma la decisión,
cuáles son las limitaciones que tenemos, cuáles son los recursos limitados que poseemos, los cuales les vamos a dar uso, un mejor uso. Entonces tenemos, fíjense, extrayendo la siguiente información del enunciado del problema, tenemos el siguiente: el volumen de ventas de A es por lo menos 80% de las ventas totales de A y de B. Cuando nos hablan del volumen de ventas de A, se está refiriendo a la variable de decisión X sub 1. Ya hemos captado entonces la información en esa variable, cantidad de artículos que deben de producirse del tipo A. Y cuando nos hablan del volumen de venta de A, pues nos referimos análogamente a esa variable. Es por lo menos. Cuando nos habla de este por lo menos, esto se traduciría en un signo mayor o igual, porque es esa cantidad o más. Es por lo menos de esta manera. El 80% de las ventas de A y de B, o sea, sería 0.8 de las ventas totales entonces de A y de B, o sea, de la cantidad de artículos que se producen del tipo A más la cantidad de artículos que se produce del tipo B, de esta manera que está acá. Fíjense, ahí tendríamos ya la primera restricción establecida. El otro elemento pues que vamos a identificar es el siguiente. Dice: sin embargo, la compañía no puede vender más de 100 unidades de A por día. O sea, o vende 100 unidades o vende una cantidad menor a ellas, lo cual eso lo podemos asociar con un signo menor o igual, ¿no? De la siguiente manera: el volumen, fíjense, la compañía no puede vender más de 100 unidades de A, entonces colocamos la variable de decisión X sub 1, esto tiene que ser menor o igual, que se traduce como no puede vender más de 100 unidades por día, o sea, es una limitación entonces de venta. Y el otro elemento la otra información que extraemos del enunciado es la siguiente: ambos productos utilizan una materia prima cuya disponibilidad diaria máxima es de 240 libras. Dice, las tasas de consumo de la materia prima son de 2 libras por unidad de A y 4 libras por unidad de B. Eso se traduce de la siguiente manera, fíjense. Entonces tenemos unos recursos limitados de cierta materia prima que son de 240 libras, y claro, si tenemos ese recurso, vamos a hacer o un uso total o un uso parcial del mismo, y lo asociamos a un signo menor o igual. Y entonces tenemos, ya que las tasas de consumo de A son de 2 libras, le sumamos que las tasas de consumo de B son de 4 libras. Fíjense lo siguiente, que las unidades que tienen estas variables, los lados izquierdos que están en libras, son iguales a las unidades que tienen los lados derechos. Esto es un dato bastante importante, ya que en cada restricción, cuando se construye, hay que garantizar entonces que las unidades que están del lado izquierdo sean iguales a las unidades que están del lado derecho. Bien, una vez entonces identificadas estas tres restricciones, junto con los demás elementos, vamos a proceder entonces a construir nuestro modelo, que quedaría de la siguiente manera: maximizar entonces nuestra función objetivo z, la cual va a estar sujeta a la primera restricción, que es esta que tenemos acá. Fíjense, aquí aplicamos propiedad distributiva, o sea, esta es una expresión alternativa para que nos queden las variables del lado izquierdo y los términos independientes del lado derecho. Y eso va a ser, esa restricción es la primera, la que se refiere al volumen de ventas. La segunda es la del límite de ventas. Y la última es la que se refiere a la disponibilidad de materia prima, la que estaba en libras. Ahí tenemos entonces un modelo, fíjense, tenemos una representación abstracta exacta de ese problema que acabamos de describir, y en donde pues establecemos por último la condición de no negatividad, en donde las variables x sub 1 y x sub 2 tienen que ser mayor o iguales que 0. Vamos entonces con otro ejemplo. De la siguiente manera, este es un carpintero. Dice: un carpintero fabrica puertas en 3 medidas, pequeñas, medianas y grandes. La utilidad que se obtiene por cada una de ellas es de 1000, 1300 y 1500 unidades monetarias respectivamente. Fíjense, aquí ya nos está hablando de utilidad. Ya podemos asociarlo, ya podemos por ahí ir determinando cuál es el criterio de la función objetivo. El tiempo de elaboración es de 5, 7 y 10 horas respectivamente, o sea, por cada puerta. Además, el consumo de madera es de 2.4 metros cuadrados, 2.8 metros cuadrados y 3.2 metros cuadrados respectivamente. Finalmente, el carpintero estima que puede vender cuando mucho 3 puertas pequeñas
5 medianas y 5 grandes semanalmente. Y dispone, un pequeño error acá en el enunciado, el carpintero dispone de 40 horas hombre y de 30 metros cuadrados de madera por semana. Esos son los recursos entonces que posee. Se establece la siguiente pregunta: ¿qué se le recomendaría fabricar al carpintero? Entonces, bueno, vamos con el paso 1, definiendo las variables de decisión. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las incógnitas? Fíjense, ya claramente dice que él fabrica 3 tipos de puertas. Entonces, lo interesante sería definir pues un X1 con el número de puertas pequeñas a fabricar por semana, un X2 igual al número de puertas medianas a fabricar por semana y un X3 igual al número de puertas grandes a fabricar entonces por semana. Un modelo que tendrá 3 variables solamente. 3 variables se identifican de manera entonces sencilla. Es lo que se desea determinar cuando se resuelva pues el modelo. El paso número 2 es definir la función objetivo. ¿Cuál es el criterio entonces objetivo para evaluar las alternativas? Nos dice pues que la utilidad que se obtiene por cada una de esas puertas es de 1000, 1300 y 1500 unidades monetarias respectivamente. Entonces, ya que es lo que él percibe, el carpintero entonces sería bueno que determine qué cantidad de puertas entonces fabricar, sabiendo que esa es la utilidad que percibe por cada una de ellas, para que la ganancia sea máxima. O sea, es un problema también claramente de maximización. Entonces, por lo tanto, dice que la función objetivo es maximizar Z igual a la cantidad de puertas pequeñas que voy a fabricar, sabiendo que la utilidad unitaria es de 1000, qué cantidad de puertas del tipo 2, que son las medianas, y qué cantidad de puertas del tipo 3, que son las grandes, sabiendo que su utilidad son de 1300 y 1500 respectivamente. Al final esto nos va a dar en ingresos en unidades monetarias en cualquier moneda. Ese es nuestro objetivo, el objetivo entonces del carpintero. Vamos entonces definiendo las restricciones. Conforme a qué restricción se toma la decisión, cuáles son las limitaciones que tenemos, qué limitantes tiene el problema. Fíjense, aquí nos da un dato: se dispone entonces de 40 horas hombre y de 30 metros cuadrados de madera. Esos son los recursos de los cuales él va a hacer uso: un recurso de tiempo y un recurso de materia prima. La primera sería, fíjense la otra información que le extraemos al problema. Dice: el tiempo de elaboración es de 5, 7 y 10 horas respectivamente. Por lo tanto, tenemos acá, fíjense que por cada puerta, la puerta pequeña, medianas y grandes, utilizan 5, 7 y 10 horas respectivamente. Ese es el tiempo que se necesita para construir cada una de ellas. Y eso va a ser menor o igual a las 40 horas que se poseen. O sea, se va a hacer uso de ese tiempo de manera semanal. Fíjense que lo que está del lado izquierdo está en horas y lo que está del lado derecho también está en horas. Tenemos otro dato: dice, además el consumo de madera es de 2.4 metros cuadrados, 2.8 metros cuadrados y 3.2 metros cuadrados respectivamente. Quiere decir que el consumo de madera por una puerta pequeña es 2.4 metros cuadrados, por una puerta mediana 2.8 y por una puerta grande 3.2 metros cuadrados. Entonces, sabiendo estos datos, fíjense, acá lo tenemos. Elaboramos nuestro lado izquierdo de la restricción y eso va a ser menor o igual a la cantidad de materia prima que se posee, que son los 30 metros cuadrados de manera. Entonces, recordemos que estos recursos son obtenidos de forma semanal, ¿no? De manera semanal. Y por último dice que el carpintero estima que puede vender cuando mucho 3 puertas pequeñas, 5 medianas y 5 grandes semanalmente. Entonces quiere decir que fíjense, las puertas pequeñas, la venta tiene que ser o vende 3 puertas o una cantidad menor a ellas. X1 menor o igual a 3. X2, las puertas medianas, es menor o igual a 5, porque es lo que él está estimando en ventas. Y X3 menor o igual a 5 también. Entonces fíjense, son las estimaciones que hace el carpintero. Y ya no teniendo más información del enunciado,
procedemos a construir nuestro modelo. Fíjense, entonces tenemos acá la función objetivo, z igual a 1000x sub 1 más 1300x sub 2 más 1500x sub 3. Y eso va a estar sujeto a esta restricción de disponibilidad de horas hombre, la tenemos aquí, o la disponibilidad de tiempo, la segunda restricción que es la disponibilidad de materias, materia prima, y las tres restantes restricciones que se refieren a la demanda en puertas de manera semanal. Entonces la función objetivo va a estar sujeto a esas 5 restricciones con todas las variables x sub 1 y x sub 2, x sub 3 mayores o iguales que 0. Notemos entonces que es importante que cuando el modelo se construye, escribir a qué se refiere cada una de esas restricciones, o sea, colocar a qué se refiere en los datos del problema de la manera en que se ha hecho. Esto va a dar una orientación más precisa, más comprensible del mismo. Vamos con un tercer ejemplo, el cual dice de la siguiente manera: una compañía que funciona 10 horas al día fabrica 2 productos en 3 procesos secuenciales. La siguiente tabla resume los datos del problema. Entonces tenemos acá, fíjense, la estructura de este problema cambia. Los dos problemas anteriores eran un enunciado sin una tabla tabulada con datos. Este simplemente proporciona algunos pequeños datos y una tabla que está allí. A partir de esa tabla entonces vamos a construir nuestro modelo. Fíjense, entonces la compañía fabrica 2 productos. Aquí lo tenemos, producto 1 y producto 2. El producto 2 pasa entonces por 3 procesos, al igual que el producto 2. Y se tiene, fíjense, una palabra clave: utilidad unitaria por cada producto de 2 y 3 unidades monetarias respectivamente. Entonces vamos a construir el modelo de programación lineal. Ya aquí, al hablarnos de utilidad, podemos referirnos que esa es la ganancia que él posee por cada producto, la compañía. Y bueno, lo importante sería entonces maximizar esas ganancias en función de cuántos productos de cada tipo fabricar. Fíjense, tenemos acá un gráfico referencial, una animación referencial para ver entonces que en esos procesos productivos pues se pasa a través pues de unos procesos. Esos procesos llevan tiempo, cada uno de esos tiempos, y se puede referirse a los datos que nos está dando el problema, el tiempo que necesita entonces cada producto pues en ser elaborado. Bien, vamos ahora con la solución. Vamos con el paso 1, definir las variables de decisión, cuáles son las alternativas que tenemos, cuáles son las incógnitas que queremos determinar. Entonces vamos un momento al enunciado. Fíjense que al hablarnos de que la compañía elabora 2 tipos de productos y que existe una utilidad unitaria por cada uno de ellos, entonces eso sería traducido de la siguiente manera: una variable x sub 1 que será la cantidad de unidades a producir del producto 1, y un x sub 2 que sería la cantidad de unidades a producir del producto 2. Esto es lo que se va a determinar, lo que se va entonces a calcular un modelo, fíjense, de 2 variables. Para la función objetivo, sería entonces, bueno, ¿cuál es el criterio objetivo apropiado para evaluar esas alternativas que se tienen allí? Si fíjense, la utilidad unitaria que se obtiene por la venta de cada producto es de 2 y 3 unidades monetarias respectivamente. Entonces, como nos está hablando de utilidad, es un problema de maximización, en donde se quiere maximizar pues las ganancias, sabiendo que quiero saber qué cantidad de artículos del tipo 1 hacer y qué cantidad de artículos del tipo 2 de los 2 productos, sabiendo que la utilidad unitaria es de 2 y 3 unidades monetarias respectivamente. Ese sería nuestro objetivo, un objetivo, una finalidad, una meta de maximización. Para las restricciones tenemos entonces, conforme a qué restricciones se toma esta decisión. Fíjense, la fábrica funciona 10 horas al día. Ese es el recurso de tiempo de la cual se va a hacer uso. Entonces dice, el tiempo de elaboración de los 2 productos en el proceso 1 es de 10 y 5 minutos respectivamente. O sea, este dato obviamente lo extraemos de la tabla. Por lo tanto, fíjense,
ya que entonces el tiempo de elaboración entonces de los dos productos en el primer proceso productivo es de 10 y 5 minutos respectivamente. Eso va a ser menor o igual a las 10 horas, que se poseen, que la empresa proporciona. Pero fíjense, estos elementos que están del lado izquierdo están en minutos y me están hablando entonces de horas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llevar esas horas a minutos para que las unidades que estén a la izquierda sean iguales a las unidades que están a la derecha. Entonces aplicamos fácilmente una regla de 3. Si una hora equivale a 60 minutos, entonces 10 horas a cuántos minutos equivaldrían. Entonces multiplicamos 60 minutos por 10 horas. Simplificamos aquí horas y horas, lo dividimos entre una hora y nos da 600 minutos. Entonces 10 horas es equivalente a 600 minutos. Esa restricción quedaría entonces 10x sub 1 más 5x sub 2 menor o igual a 600. La segunda información que tenemos es que el tiempo de elaboración de los dos productos en el proceso 2 es de 6 y 20 minutos respectivamente. Por lo tanto, fíjense, como ya llevamos las horas a minutos, tenemos que 6x sub 1 más 20x sub 2 es menor o igual a 600 minutos. Está bien, también nos dice que el tiempo de elaboración de los productos en el proceso 3 es también de 8 y 10 minutos respectivamente. Lo traducimos fácilmente de la siguiente manera: 8x sub 1 más 10x sub 2 menor o igual a 600. Tenemos ahí entonces las tres restricciones que se hacen en función del tiempo que funciona la fábrica al día, que son 10 horas. Bien, nuestro modelo quedaría de la siguiente manera: maximizar z igual a 2x sub 1 más 3x sub 2. Y eso va a estar sujeto a las tres restricciones entonces de disponibilidad de tiempo. Fíjense, 10 horas que equivalen a 600 minutos, con las dos variables que vendría siendo la condición de no negatividad, que serían x sub 1 y x sub 2 mayor o igual que 0. Bien, fíjense que si se siguen entonces paso a paso cómo construir entonces lo que es el modelo de programación lineal, fíjense que hay que leer bien los enunciados, hay que identificar bien los parámetros, hay que hacer algunas transformaciones de unidades, pues entonces la construcción del modelo se hace de manera bastante viable. Como les dije al principio, no es un proceso que se aprende de un día a otro, hay que practicarlo, hay que tener paciencia. Y bueno, al final esperemos que todo entonces salga bien y logremos nuestros objetivos. Bueno, espero que este video haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo. No olviden suscribirse al canal y que Dios les bendiga.